Te damos la bienvenida a este nuevo encuentro de Caminos de Fe, en donde vamos a compartir un tema muy, pero muy importante para aplicarlo en nuestra vida diaria, que es cómo reaccionar ante la injusticia. Es un tema muy interesante, por eso te invitamos a estar atento, a escucharlo, para después poder sacar las conclusiones necesarias y aplicarlo en tu propia vida. La injusticia es algo que nos toca muy en lo profundo de nuestro ser. Es algo que ante lo que reaccionamos inmediatamente, instintivamente casi diríamos. ¿Por qué es eso? Bueno, porque nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, que es la justicia, es el justo. Entonces, en nuestro corazón, más allá de que creamos en Dios o no, siempre está esa sed de justicia. Esto es muy importante saberlo, porque es para darle gracias a Él. En segundo lugar, hay varios tipos de injusticia. Un grupo en el que los cristianos estamos llamados siempre a practicar la justicia. Siempre. Ser indiferente ante la injusticia no solamente es un acto de cobardía, de omisión, sino que es un grave pecado. Cuando vos ves que un compañero de trabajo, un vecino, alguien, sufre una situación de justicia y te cruzas de brazos, es algo muy serio, porque estás negando al otro la posibilidad de que las cosas salgan adelante en la cual vos serías el instrumento, ¿sí? Pero también hay otras injusticias en las que no podemos hacer nada, porque quien comete esos actos es muy superior a nosotros, es muy grande, muy poderoso, y nosotros no tenemos los elementos para hacerle frente, a menos que Dios te haya capacitado para esa misión. Esto sucede mucho con los servidores públicos, con los gobernantes, así que hay que estar atento. Vamos a ver qué nos dicen los antiguos profetas con respecto a la justicia. Por ejemplo, el profeta Miqueas nos dice: el Señor ya te ha dicho, hombre, en qué consiste lo bueno y qué es lo que Él espera de ti. Que hagas justicia, que seas fiel y leal, que obedezcas humildemente a tu Dios. Por su parte, Isaías también nos dice: aprendan a hacer el bien, busquen lo justo, el buen juicio, restituyan al agraviado, hagan justicia al huérfano, amparen a la viuda. Hasta ahí vamos bien. Ahora, Jesús, en el Sermón de la Montaña, dice algunas cosas que nos descolocan. Dice: si te abofetean en una mejilla, ofrece también la otra. Si te piden la túnica, ofrecele también el manto. El manto era fundamental para los judíos en aquella época. Con ellos muchos pasaban la noche, se abrigaban con él, no tenían otro resguardo. Y Jesús dice: dale también el manto. También dice que si un romano te pide llevar una distancia, una carga, ofrece llevarla el doble. Bueno, esta enseñanza de Jesús que nos descoloca, tenemos que analizarla justamente en la época. Y eso es lo que va a hacer Graciela. Nos va a contar qué sucedía en la época de los romanos. Como dijo Fernando, estamos hablando de la injusticia que se nos hace, se les hacía a los judíos en la época romana cuando estaban en desventaja. ¿Por qué estaban en desventaja los judíos? Como sabemos, las tierras judías habían sido invadidas por los romanos. Los romanos detestaban a los judíos porque, como decía uno de los emperadores, Adriano, los judíos son fanáticos de un solo Dios. Y sabemos que los romanos tenían muchos dioses y los judíos se negaban a adorar esos dioses. Además, los judíos eran muy difíciles de manejar, de romanizar. Siempre estaban resistiéndose a esa dominación romana. Otros pueblos se habían sumado a los romanos y vivían en una relativa sumisión, pero los judíos no había forma, siempre estaban rebelándose. Claro, hasta que llega el año 66 después de Cristo, en una tremenda rebelión,
terminan en el año 70 los romanos expulsando, quemando el templo, destruyéndolo y expulsando a los judíos. Ahora bien, como leyó Fernando en el Evangelio de San Mateo, hay un detalle revelador. Dice, si alguien te pega en la mejilla derecha, preséntale también la izquierda. Es llamativo, porque aclara en la mejilla derecha. Fíjense que si dos personas están de frente y una quiere agredir a la otra, la mayoría diestros, ¿cómo damos la cachetada? ¿Dónde pega? Pega en la mejilla izquierda de la otra persona. Ahora, ¿cómo hace una persona que está de frente, diestra, como eran la mayoría, cómo hace para pegarle en la mejilla derecha? Tiene que ser con el revés de la mano. Y cuando uno pega con el revés de la mano, lo que está haciendo es demostrar un desprecio hacia esa otra persona. Por eso es que aclara, si te pegan en la mejilla derecha, porque hay que hacerlo con el desprecio de la mano izquierda. Si te pide el manto para el judío era tan importante, pues los romanos ahí iban y le pedían el manto a los judíos. Entonces, estaban realmente en una situación de desventaja total. Escuchamos qué sucedía, cuál era el contexto en la época de los romanos, en la época de Jesús. Vamos a analizar bien entonces cuál era la consecuencia de que un judío respondiera a la manera de Jesús. Lo que más esperaba un soldado romano cuando abofeteaba a un judío era que el judío reaccionara. ¿Por qué? Porque eso le daba pie para seguir mostrando su poder, mostrando su superioridad y de esa manera hacer un escarmiento público que sirviera de enseñanza para todos. Esa era la finalidad. Cuando un judío reaccionaba a la manera de Jesús, si lo hacía, lo descolocaba, porque el soldado no encontraba más pretexto y hasta lo enojaba, pero lo enojaba de una manera que lo hacía sentir en ridículo. Entonces, ¿qué hacía? Se terminaban ahí las cosas. Entonces, ojo, ¿qué nos está diciendo Jesús ante esto? Que en la injusticia que está a tu alcance resolver, hace todo lo necesario por resolverla. Pero en aquella en la que es imposible y es más, la que puede destruirte intentando hacerlo a menos que Dios, como dijimos antes, te haya dado las herramientas, déjala correr, desactivala. Como dijimos antes, Dios es el justo, es el Padre de la justicia. El demonio es el injusto, es el padre de la injusticia. Su estrategia está en llevarte a su propio terreno, en donde él te domina y la intención de él es destruirte como persona, así creas o no creas en Dios, y sobre todo como hijo de Dios. Entonces ahí está la clave a la que Jesús nos invita. Entonces uno se puede preguntar, ¿pero por qué suceden tantas injusticias en el mundo? Es fácil hablar cuando hablamos de una injusticia por ahí de todos los días. Te chocaron el auto y se fue, no te dejó ningún dato, o te negaron algo que era justo en ese momento. Pero cuando son injusticias que afectan tu vida, que cambian el rumbo de tu vida, o incluso que te pueden llevar a situaciones trágicas, es difícil, es cierto. Pero tengamos presente algo. A Dios nada se le escapa. Él todo lo ve, todo lo oye, todo lo sabe. Todo está bajo su control. El demonio solamente intuye, no es omnipresente ni omnipotente. Dios sí lo es. Entonces, ¿qué quiere decir? Dios te está preparando una bendición muy grande, una misión grande, algo que te va a hacer feliz, algo que va a ser para vos un cambio de vida. Pero para ese cambio, para recibirlo, te necesita capacitado. Y confía en vos. Por eso es que permite esa injusticia para que vos, confiando en Él, sepas manejarla, sepas y aceptes crecer y puedas recibir esa gran bendición para la que te estuvo preparando
toda la vida. Si caíste 100 veces, no te preocupes, te vas a levantar porque Él está al lado tuyo caminando con vos. Jesús camina al lado tuyo y va adelante tuyo también abriendo caminos. Esta es una propuesta para valientes, pero somos humanos. Si caemos, Él nos va a levantar y nos va a dar todas las oportunidades del mundo para levantarnos y seguir adelante. Jesús te propone: no te enganches, no caigas en la trampa, desactiva la trampa, seguí adelante y anda detrás de la bendición que te espera. Que Dios te bendiga.